Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Agatón. Ágatas conozco algunas muy famosas y otras menos, pero ágatas igual. Y las piedras preciosas. Ahora, Agatón, reconozco que no conozco a nadie. Y si hay algún Agatón del Club Libertad Digital, mi próximo libro, que saldrá antes de un mes, se lo mandaré dedicado. Porque llamarse Agatón merece un premio o por lo menos una compensación. ¿Cómo le llamarían en el colegio? ¿Cómo que Agatón, con lo malos que son los niños? Llamarían, bueno, no quiero pensar. En fin, hoy la famosa, ¿se acuerdan de la Dana? La verdad es que Sánchez ha acabado hasta con la predicción meteorológica, que el gobierno dirá meteorológica. Pili Juerga seguro que vacila ahí y dice meteorológica. Vaya numerito que de ayer. Está cada día más mona, pero de cabeza poquito. Qué mal estuvo ayer con el cuerpo del delito. El ministro ese que dicen que qué cuerpo, se llama cuerpo el pobre. Corpus delicti, esto ya lo anunció en latín. Un lerdo que su primera aparición fue para desmentir lo que hace el gobierno. No está mal, ¿eh? En una rueda de prensa del gobierno, pero en fin, llegaremos a eso. El caso es que hoy va a llover, a 4 gotas caían ahora en Madrid por estorbar un poco. Y la cota de nieve está por debajo de los 1000 metros, pero tampoco se ven grandes nevadas por ningún lado. Bueno, sí, Teruel, en Soria y en los Pirineos, y en Sierra Nevada y el Teide siempre está nevado, pero no gran cosa. Las temperaturas, pues seguimos de rebajas. En Madrid ya estamos en 9 de máxima, estamos en 6 hace 3 días. La nacional, igual, buen tiempo en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados. Y hoy la mínima, León y Soria, dirán ustedes, hombre, Soria da el estirón, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Pero si Segovia se plantó en 6 hace 3 días y Soria no pasa de 2. Y León, con lo que ha sido León, el frío que ha hecho siempre en León. Frío seco, bueno, pero vamos, frío. 2 bajo cero. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Debo decir que al menos 5 miembros del equipo permanecemos sanos. De 10 o una cosa así. O sea que estamos resistiendo dentro de lo que cabe. Ayer uno, ayer cayó otro. Pero aquí estamos. Y si al final tenemos que hacer esto, Sánchez, fuera, pues lo haremos. Pero vamos, que esto está tremendo. Hoy les recomiendo, para consolarse, porque hay que consolarse, un gran artículo de Daniel Rodríguez Herrera, donde cuenta que, primero, a mí me gusta llevar mascarilla porque me tapa la cara, no me dicen, a ver qué hace contra Sánchez, que es una pesadez, ya hago lo que puedo, más ya no se me ocurre. Más tengo los molinos y otras cosas que atender. Y entonces si no te ven, pues vas por ahí, compras y cosas. Pero la verdad es que la capacidad real de las mascarillas de evitar el contagio es mínima, si es que hay. Y cuenta que todos los informes científicos, ya ha pasado la fiebre del COVID, donde había más susto que otra cosa, se demuestra que prácticamente todas las medidas que se tomaron no sirvieron para nada. La prueba es además cómo retoña el virus. ¿Por qué? Hombre, porque no tenemos la secuencia completa del maldito virus chino. Esta es la realidad. Las vacunas han conseguido que no nos mate. Lo que no han conseguido es descifrar la totalidad de la secuencia. Ya es un milagro que en un año se consiguieran vacunas. Se han salvado pues 60 o 100 millones de personas de morir seguro y de quedar baldadas pues a lo mejor 500 millones. Pero la verdad es que la secuencia completa de ese virus, que es un virus militar creado en un laboratorio militar de la guerra bacteriológica en China, no lo han dado. Entonces, como no lo han dado, pues no se sabe, de ahí la cantidad de efectos indeseados y tal que tiene el COVID. Entonces, pues la verdad es que ni mascarillas ni mascarillos. Pero lo cierto es que hoy hay varios artículos, y conviene recordarlo. Hay unos de un catedrático de la Universidad de Murcia sobre la manía del decreto ley, porque claro, llega Mema a ser ministra. Mema no ha hecho nada estas Navidades. Y hoy el artículo de Daniel Rodríguez Herrera recuerda que es que en Navidades siempre hay cola en las atenciones primarias, porque es cuando la gente se acatarra. Normal, pero ha sucedido siempre.
Y claro, como estos socialistas en realidad son comunistas y todos descerebrados, lo que dicen es que no puede haber cola. Dice, vamos a ver, si no hay cola en invierno, esto significa que en verano hay un montón de funcionarios sin hacer nada. ¿Qué quieren ustedes? ¿Estar pagando 30 sueldos para que durante 15 días no haya cola? En vez de 2. Pues habrá cola, la cuestión es que la cola funcione bien y ¿qué le vamos a hacer? Pero como pasa en todos los servicios. Si pasa la entrada de los campos de fútbol, pues ¿cómo no va a ser la entrada del invierno? Pero una cosa es lo normal, lo habitual, que es lo que está pasando en Madrid, menos incluso de lo habitual. Y otra cosa es recurrir a la manía del decreto ley, que hoy critica muy seriamente, y es un gran artículo, este catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, porque dice, bueno, esta manía del decreto ley es cargarse las Cortes. Aquí ya solo legisla el gobierno, el ejecutivo, aquí el legislativo ya no existe, porque el decreto ley ¿para qué se hace? Para saltarse las Cortes. Como resulta que además el PP tiene mayoría en el Senado, pues nos cargamos la mitad de las Cortes. Bueno, y ya de paso la otra mitad, porque con Barmengol vamos a cargárnoslos también. Porque claro, hoy lo que vamos a ver es la colección de delincuentes facinerosos, enemigos de España, terroristas, comunistas y golpistas, que son el soporte único de este gobierno. El gobierno levantó el muro, llamó el muro antifascista. Bueno, pues los que están en el este, que se las arreglen. Pero desde Occidente, ¿qué es lo que vemos? Al otro lado, miseria y compañía, y crimen, y delito. Esto es una cuestión sobre la que hay que reflexionar. Vamos a ver, la división de poderes que establece por primera vez con claridad, no la famosa Declaración de Derechos del Hombre, la Constitución norteamericana, que es la primera realmente liberal. Y bueno, había esclavos, sí, había esclavos y no había voto femenino, pero es la primera Constitución liberal que establece el equilibrio de poderes, que en inglés queda muy fino cuando lo dice el papurri checks and balances. Bueno, pues, es decir, equilibrio de poderes, está inventado. La escuela de Salamanca, que el otro día un actor titiritero, un titiritero necio, un tal San Juan, que debería llamarse San Lerdo, dice, es que desde 1492 España dejó de pensar. Pero su imbécil, si desde el descubrimiento de América toda la escuela de Salamanca durante siglo y medio desarrolla el pensamiento económico, político, moral y teológico más brillante de la historia de Occidente, sonecio, anda y que te den un Goya. Bueno, pero el decreto ley se utiliza para saltarse las leyes. Entonces, ¿para qué votamos? Si resulta que nuestros representantes no representan nada, porque lo único que hacen es decir sí o no al buana de turno, pues sobra el legislativo y ya sobra el judicial, porque como ha dicho el ejecutivo, que a través del legislativo va a perseguir al judicial, el famoso lawfare de los jueces que les molestan, pues ¿para qué? Que toda la administración de justicia queda despedida. ¿Por qué? Porque lo necesita Sánchez. Porque el monstruo de las galletas tiene que estar comiendo galletas institucionales a todas horas. Ayer sale el cuerpo del delito y pilo y juerga. Y hablan de la seguridad jurídica, de perseguir a las empresas o de incentivarlas, que no sé qué es peor. Es decir, discriminar a las empresas en España según si están en Cataluña o no. Por si alguien no se había dado cuenta de que depende de Cocomocho, de la banda del Cocomocho, de que Sánchez depende y solo depende de eso. Y le da igual. Cuando Marichus dijo que iba a inspeccionar el perímetro, es muy sencillo. Tú te vas a Barcelona y ya estás en el perímetro. Te vas a Can Godó o al Círculo Ecuestre, donde todo delito tiene altavoz, y ya está. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que hoy veremos en las Cortes una tomadura de pelo a la representación nacional, como lo es toda la investidura, que como hoy dice muy bien, no sé quién ha dado con la fórmula, pero no fue una sesión de investidura, ha sido un chantaje de legislatura. No es posible que haya legislatura. No tiene mayoría el gobierno. La única mayoría la componen los delincuentes. Solo faltan los que asaltaron la televisión de Ecuador ayer, que podían asaltar TV3 mañana. Cualquier ocupa puede asaltar TV3.
Vivimos en el mundo del delito, no perdonado, no, enaltecido por el gobierno que debería perseguirlo. ¿Pero qué es eso de que se pueda multar a una empresa por irse de Barcelona a Valencia? Lo que hizo Mariano Rajoy, además presumió, porque él va de listo, pero es más tonto que campechano, que presume de lo que debería ocultar. Es un delito, eso fue un decreto ley para facilitar la cuestión de las sedes fiscales, para abreviar el trámite, porque querían salir huyendo, pues le estaban apedreando y quemando las sedes. Eso viene pasando en Gerona con sedes de la Caixa desde hace 15 años. O sea, cuando empieza el proceso, empieza ya el ataque a la Caixa porque quieren que sea su banquito particular para hundirlo, naturalmente, para robarlo. Pero se fue la Caixa y se fue el Sabadell, que todos los anuncios los hacía Guardiola y esta gentuza separatista. Pero a la hora de la pela, amigo mío, y de los accionistas, y se largaron. ¿Y ahora qué quieren? Penalizar, multar a los que se han ido, como si no tuvieran derecho a irse, y luego incentivar, o sea, que todos paguemos a los que estén allí. Vamos a ver, ¿qué empresa volvería a Cataluña? La que está quebrada. Si le van a dar dinero, ¿qué empresa puede volver a Barcelona? Si se desempeña bien en Valencia, en Zaragoza o en Madrid, como la mayoría, o en Málaga, no sé, o en León o en Vigo, me da igual, cualquier sitio. Lógicamente se va a quedar donde está. ¿Por qué? Porque tiene ahí su negocio. Las empresas tienen que pagar la nómina todos los meses, ganar dinero todos los años y mantener la situación. Claro, el que habla de esto es que no sabe lo que es una empresa. Pero si alguien se volviera ahora a Barcelona, ¿por qué? Porque no es capaz de ganarse la vida honradamente en Madrid, en Valencia o en Zaragoza, porque le van a dar dinero por ser ineficaz. Y eso quieren que lo paguemos los demás. Es decir, si ha robado la empresa, si lo ha saqueado, si se ha llevado los fondos a Suiza, o simplemente porque lo ha hecho mal, ¿qué culpa tenemos los demás? ¿Qué culpa tienen los que lo han hecho bien? ¿Vamos a pagar impuestos para que una colección de mangutas inútiles, fracasados, puedan volver a Barcelona a decir visca el Barça o qué? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues sale el cuerpo del delito y pili juerga diciendo que ante todo la seguridad jurídica. Pero ¿cómo va a haber seguridad jurídica si aquí persiguen a los jueces, las comisiones, los obvios parlamentarios? Si las leyes de memoria histórica las hacen los terroristas. Pero si es que no puede ser, no saben ni hablar, hablan con faltas de ortografía, dirán ustedes, imposible. No es imposible. Consiguen lo que no está escrito. La primera aparición del cuerpo del delito, que todos decían, ¿qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? In articulo mortis estaba el cuerpo. Corpus delicti, cadáver. Primera aparición. Ayer murió el ministro de Economía. Ayer falleció. ¿Cómo puedes salir en una rueda de prensa hablando de seguridad jurídica al mismo tiempo que tu partido dice que ve con simpatía esto de multar a las empresas? Multar a las empresas en Europa. Lo comentábamos ayer. Hoy insisto en el mundo. Vamos a ver, Europa se basa en la libertad de circulación de personas y bienes y en la libertad de erradicación de las empresas en cualquier país que pertenezca a la Unión, sometidos a una legislación única que es la europea, a la que se subordinan los países que quieren pertenecer. Si no quieres pertenecer, no perteneces. Pero si quieres, estamos por debajo del derecho europeo, lo cual a veces es un problema, pero en este caso, con el golpe de Sánchez, es una enorme ventaja. E insisto en lo que decía ayer, Sánchez no tiene más camino que ser un líder antisistema. A la cabeza del Grupo de Puebla, la puñalada en la tripa de Europa de los comunistas, de los que asaltaron la televisión ayer en Ecuador, que son narcos al servicio de Correa. El narco y el comunismo en toda Iberoamérica son lo mismo. Son lo mismo. El primer cultivador de coca es el Evo Morales en Bolivia. Es el jefe de los cocaleros. ¿Qué es el gobierno de Venezuela? El cartel de los soles, los primeros exportadores de cocaína. ¿Qué cocaína exportan? La de Petro, el colombiano. ¿Y a dónde va? ¿A Algeciras? Pero hombre, es que esas cosas ya nos las sabemos. El narco y el comunismo son lo mismo. En el cártel de Puebla son lo mismo.
El narco es el que hace el trabajo sucio. Ayer salió inmediatamente Correa a respaldar a los que habían asaltado a punta de pistola un estudio de televisión. Pero si eso es muy sencillo, 10 ocupas te pueden ocupar TV3. Probablemente no se distinguirán de los presentadores. Y se han parecido los discursos. Parecían raperos borrachos todos, pero con pistolas. Esto es un problema estructural que tienen las democracias en Iberoamérica. El único que lo ha abordado en serio ha sido Bukele en en El Salvador. Y muchos se han trasladado a Ecuador y a México. ¿Por qué? Huyendo de El Salvador. Cuando llega Bukele, están censados 80.000 delincuentes, básicamente narcotraficantes, que se dedican ya sobre todo al secuestro, pero de niños en el barrio, para sacar algo, unos dólares para el pinchazo. 70.000 están en la cárcel. Uy, ¿cómo sufre el Estado de Derecho en El Salvador? No, donde sufres en Ecuador, que te asaltan los estudios de televisión a punta de pistola y han tenido que sacar al ejército, natural. ¿Quién está detrás? Correa. ¿Quién es Correa? El Grupo de Puebla. ¿Quién es el Grupo de Puebla? Sánchez. O sea, no Zapatero, Adriana Lastra, Yolanda, no, Sánchez. Y a eso vamos. Somos incompatibles con Europa. Tú no puedes decir que vas a multar a la Caixa si se va de Barcelona y al mismo tiempo que eres un país de la Unión Europea. Es imposible. Y sin embargo, hoy, esta mañana, lo vamos a ver en los debates. Esto no fue ninguna investidura. Esto ha sido una tomadura de pelo monumental. Para colocar de presidente a este tío se ha cargado literalmente las instituciones. Y esto no ha hecho más que empezar. Buenos días, Federico. A las 9 de la mañana comienza el macropleno de inicio de legislatura que va a poner en evidencia la debilidad de este Ejecutivo, el de Pedro Sánchez, y el control que ejerce sobre el mismo Junts per Catalunya. El debate se celebra en el Senado, ya que el Congreso está en obras, y se prevé maratoniano porque además de los 3 decretos a debate, se tienen que votar las enmiendas a la amnistía. En total, 7 debates y hasta 10 votaciones se podrían producir hoy en el Senado. Hasta ahora no hay acuerdo para sacar adelante los decretos, ya que los de Puigdemont han decidido votar no a las iniciativas parlamentarias. El último intento de los independentistas para sacar adelante estas iniciativas, que el Gobierno vuelva al punto cero de la negociación y admita un plan de beneficios y sanciones para aquellas empresas que decidieron quedarse o huir de Cataluña tras el golpe del 17. Así lo hicieron desde entonces cerca de 9.000 empresas que de momento guardan silencio ante las amenazas de los golpistas. La propuesta de Junts centraba la reacción del Gobierno tras el Consejo de Ministros y lo llamativo es que, lejos de rechazarla sin matices, se limitó a hablar de la seguridad jurídica para las empresas. La portavoz Pilar Alegría centraba en este aspecto su respuesta, como el recién nombrado ministro de Economía, Carlos Cuerpo, interpelados ambos por los periodistas. Y desde luego también les voy a decir algo, si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas. Y yo lo siento, pero me pasa como Paula, que no entiendo la respuesta respecto a lo de las empresas y la petición de Junts, y por eso le quería preguntar de nuevo al ministro de Economía si es posible tomar esa medida de sancionar o dar incentivos fiscales a esas empresas y si está de acuerdo o no. Muy bien, aquí a riesgo de repetirme también en la respuesta, conviene señalar o volver a repetir lo que decía también la ministra portavoz. Yo creo que un compromiso claro por parte de este Ministerio, pero por parte del Gobierno, es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las propias empresas. Y yo creo que ahí los empresarios, los autónomos siempre nos van a encontrar, y esto no es una excepción. Que en paz descanse. Carlos Cuerpo, que políticamente en paz descanse. Primera y última aparición, ya no existe. O sea, un tío incapaz de contestar como ministro de Economía algo tan sencillo. Claro, el problema es que, ¿qué pasa? Que está en el delito. Hombre, ni Pili Juerga está tonta. Otra cosa es que no tenga educación, le falte un bachillerato como Dios manda, una buena educación primaria, pero no es tan tonta. Pero como tiene esa cara dura, que ahora que piensa que va a echar a Lambán, ojito Pili, que Lambán ahora no se quiere ir. Dice que se ha curado, y además que lo de los molinos fue un error. Me da la razón a mí, yo tenía razón en lo de los molinos, y es Azcón el que está ahora compinchado con el Vikingo. Y Lambán dice que como Azcón va a durar unos años, porque ahora es un momento de la derecha, él tiene que esperar, no corre ninguna prisa el relevo. O sea que Pili
Mal. Yo de ti aprovecharía para ir a la Enciclopedia Álvarez, el Parvulito, hasta el 4º grado y sales nueva. Pero ¿cómo vas a dar seguridad jurídica si acabas de hacer comisiones para juzgar a los jueces? Pero ¿en qué cabeza cabe? En la cabeza de estos modorros. Tiene un texto Quevedo que se llama Genealogía de los modorros. Yo creo que rasca si sale Irene Lozano como co-guionista. Pero un ministro de Economía incapaz de dar seguridad absoluta a las empresas, ¿qué es lo que hace? Pues hoy, si alguien tenía alguna duda, por supuesto son más de 9.000, esto que se sepa, la cantidad de autónomos y gente que se ha ido por su cuenta ni se sabe, la cantidad de jubilados que se han ido a Andalucía, ahora que Andalucía va mejor, ni se sabe. Ni se sabe, porque como todas las encuestas además que se hacen de población en Cataluña son falsas, el otro día preguntaron cuántos niños hablan catalán y cuántos hablan español en Cataluña. No se sabe. Está prohibido saberlo. Lo que se sabe es que ninguno sabe nada, ni catalán ni español, como este gobierno. Pero un ministro, el cuerpo del delito, que cuando le hacen una pregunta tan sencilla, además el periodista se lo pone a huevo. Dice, o bien multas o bien incentivos, porque ambos significan desigualdad ante la ley. Ambos son enemigos de la ley, de la legislación y de la razón de ser de Europa, que empezó como un mercado común. Pues el tío es incapaz de contestar y se remite a Pilarín. Pilarín, que está muy mona este año, las cosas como son, hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo enorme por parecer mejor. Ahora, es lo mismo. Y naturalmente todo el mundo espera al momento del Partido Popular hoy. Sí, el Partido Popular ha exigido que las votaciones a la ley de la amnistía se desarrollen por llamamiento. La propuesta encendió ayer el debate en la Junta de Portavoces, ya que la mesa pretende que todas estas votaciones sean telemáticas. Feijóo reunía ayer a sus varones regionales y desde mañana y hasta el próximo sábado se va a encerrar con la dirección de su partido en Toledo. La semana que viene el presidente de los populares va a llevar la interparlamentaria de su partido a Orense, mientras Sánchez reúne a los suyos en La Coruña. El presidente de los populares insiste en que no dará un cheque en blanco a Sánchez y que solo apoyará el decreto anticrisis si el Gobierno baja los impuestos y asume la deflactación del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros. Se lo advertimos en su investidura que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido. Por ejemplo, ayer pegando coces Mema a Ayuso. Y sale la consejera de Sanidad, que sí que se sabe, lo que no sabe Mema, que total era una huelguista, si es que era una liberada sindical. ¿Qué vas a esperar de semejante nulidad? Y dice, no, es que resulta que en Madrid estamos por debajo del pico de atención primaria del invierno pasado. Faltó ver la cara de Mema con la boca abierta, que claro, Mema abre toda la boca y eso son, no sé, las cuevas de Granada. Pero naturalmente. Y ahora asistimos al chusco episodio de querer montar con unos plastiquitos el chapapote, con un problema añadido, y es que donde parece que hay más es en Asturias, comunidad socialista, en Santander y en Galicia. Pero como hay elecciones en Galicia, pues dicen que quiere ir el presidente a meter sus manazas en los plásticos. Lo mismo se las come. A lo mejor resulta que funciona para deglutir plástico. Para nada bueno sirve. A lo mejor para eso sirve. Pues usted se pone a tragar y lo traga todo. Fíjense en Cataluña. Pero vamos, es que es de risa. Es de risa. Lo anunció el barco que tuvo el accidente. Lo sabe el gobierno el 15 de diciembre. No avisa a la Junta de Galicia, no se sabe si ha avisado a Santander, ahora Cantabria, o a Asturias, porque eso lo ocultan. Porque claro, ahí está Barbón, que es el PSOE. Entonces a Barbón no se sabe si le avisaron. Pero el caso es que los mismos grumillos de plástico hay en Galicia, que en Asturias, que en las playas de Santander. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que montar el número
Da igual, pase lo que pase. Y efectivamente no se descarta que el presidente del gobierno se fotografíe en las playas gallegas para hacer del vertido de pellets un nuevo Prestige. Galicia, como Asturias y Cantabria, ha elevado el nivel de emergencia, así el gobierno podrá intervenir en los trabajos de limpieza, tal y como exigía la ministra Teresa Rivera. La Junta de Galicia ha desvelado que el gobierno ocultó a su comunidad autónoma el aviso del accidente realizado el mismo 8 de diciembre por las autoridades portuguesas. Esta información contradice los datos aportados por el Ejecutivo. Escuchamos a Pilar Alegría y a Alfonso Rueda. Y como se nos exige ese requisito, si no, no van a hacer nada, requisito cumplido y por favor a trabajar en el mar. Si esto fuera en otra comunidad autónoma, en Cataluña, por ejemplo, non estarían con estos requisitos que nos están exigiendo. Se reciben llamadas el día 13 de diciembre, 14 de diciembre, llamadas particulares, y desde ese mismo minuto, desde Salvamento Marítimo, nos ponemos a investigar qué ha sucedido. Por cierto, quiero recordar que el servicio del 112 es competencia de la Xunta de Galicia. Es decir, desde el 13 de diciembre, la Xunta de Galicia tiene conocimiento de esta situación. Primero avisan el 8, luego el oficial es el 13. Las costas dependen del gobierno de España. Por eso le echaban la culpa a Rajoy del chapapote. Las costas no dependen de la Junta de Galicia. Las costas dependen del gobierno central. ¿Pero de qué vas, Pilarín? Yo entiendo que se pueda llegar a la política sin alfabetizar. De hecho, la mitad del gobierno no habría pasado, no ya digo el COU, no habría pasado el examen de reválida primera que hacíamos a los 14 años, cuando en España había un bachillerato de 7 años como es debido. Y se empezaba a aprender a leer y a escribir a los 4 años. Que es lo que empiezan a volver a hacer otra vez. Y si de paso echaran a todos los pedagogos de la enseñanza, esto se limpiaba en 10 años. Porque para chapapote el de la educación. Pero lo de este gobierno es que es un problema. Ya no es que mienta, es que no conoce la verdad, es que no estudia, es que no se entera. Ayer, cuando sale Mema a pegarle coces a Ayuso, no se le ocurre mirar antes el parte de incidencias en la atención primaria de Madrid. Hombre, míralo antes de hablar. No hablas la bocaza, no sea que entren moscas. Pues entran moscas, moscardones y aviones entran por allí. Esta se pone a hablar las fechas. No se sabe las fechas. No se las sabe. Pero el cuerpo del delito que está al lado tampoco se la sabe. Y esto afecta a la economía de la pesca. Pero también a la de Asturias. También en Santander, porque vamos, cualquiera que haya estado en Asturias y Santander ha visto que allí se comen también sardinas en la playa y que están muy buenas. Y esto, si ese, que no es tóxico además, que no es el chapapote, la toxicidad se la ha inventado, no sé, la SER. Pero es un problema de verdad que es de muy difícil solución. Tú puedes discutir con alguien que habla tu idioma, pero con alguien que desconoce las sílabas, es que no puedes hablar. ¿Cómo empiezo yo a decirle a Pilarín, que tienes que mirar las fechas? Si es que me da vergüenza ya la edad que tiene, quiere ser presidenta de Aragón. Pero el ministro de Economía, flamante ministro de Economía, recién nombrado, sale ayer y hace un ridículo más atroz. Se huye escondiéndose debajo de las faldas, perdón por la metáfora, de Pilar Alegría, que no digo que no sea un sitio interesante, pero sinceramente no para una rueda de prensa de Consejo de Ministros. Que se escondió detrás de Pilarín. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico. Bueno, seguimos con Rosana Lavia y Luis Díaz y vamos con esta cuestión de las mascarillas. Yo no estoy ni muy a favor ni muy en contra. Me gusta llevarlas porque me da la sensación de llevar una bufanda. Y me tapa la cara y me protege. Estos son manías. Ahora, no lo elevo a categoría científica. El problema es que cuando aquí, y lo recuerdo perfectamente, cuando se creía, porque no se sabía nada, que al menos los médicos que estaban muriendo atendiendo a los enfermos de COVID, no había mascarillas para ellos. Cuando por fin consigue Ayuso el primer avión con mascarillas, salen las memas diciendo que eran mascarillas insolidarias, porque eran mejores, más caras
y buenas que las de papel de seda que traían los chinos de Sant Cugat, que eran los que habían hecho el negocio con ella. Que, por cierto, son un montón de delitos que siguen por juzgar. Delito contra la salud pública del ministro y de los golfos de Sant Cugat, todos del PSC, que decían que eran chinos, y uno se llamaba Arnau y el otro Jaume. Chinos. Bueno, esta es una cuestión de fondo. Hemos vivido una época en la que cualquier tipo de precaución era un delito. Hemos vivido al tío al broncano, burlándose cuando ya había muertos en secreto, cantando con el coro de público cretino que llevan siempre estos programas, diciendo coronavirus, OE, 130.000 muertos, OE, y el tío millonario presentando la misma gansada. Creo que es fantástico. Le pregunta si lo han hecho esa semana. Y ya la gente espera, como Pedroche, a ver si se desviste. Si no se desviste, no es noticia. Y si se desviste, pues tampoco. Estamos en un país de imbéciles. Pero, hombre, no todos hemos perdido la memoria. Entonces, que ahora salga Mema, después de no haber hecho nada en Navidad, que posiblemente no podía hacer nada, pero no ha hecho nada. Y de pronto se pone farruca, se pone chula, que obligatorias las mascarillas. Y de paso, naturalmente, sale Pili Juerga pegándole una coza a Ayuso que se rompió la patita. Porque inmediatamente, recuerdo, salió la consejera de Madrid y dijo: estamos por debajo del pico normal en diciembre de atención primaria. ¿De qué nos hablan? No saben ni lo que es pico. Vamos allá. Hoy entra en vigor la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros médicos y hospitales. El ministerio que dirige Mónica García lo decidió con la oposición de la mayoría de comunidades autónomas que ya habían establecido esta recomendación. La titular de Sanidad critica a los consejeros populares que califican su gestión de incompetente. La escuchamos junto a Juanma Moreno y López Miras. Yo le pediría a los consejeros, ¿no?, que han salido a criticar la medida, que primero piensen en los ciudadanos, que es una medida transitoria, que estamos en una incidencias altas, estamos en unas incidencias de 1.000, hay comunidades que están en 1.700, 1.500 y que, bueno, pues que desde el Ministerio queremos básicamente unificar los criterios. Creo que esta ministra tiene que reflexionar y tiene que saber que para negociar en una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas hay que llevar informes, hay que llevar rigor, hay que llevar un planteamiento y hay que hacer un diálogo previo. Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente mascarilla en centros médicos, que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, pero no tarde y mal como ha hecho el Ministerio una vez que han pasado las vacaciones. Pero si es que encima fue, como decía ayer, que me parece extraordinaria la frase que recordaba ayer Paco Rosell, chungo de papeles. Llegó chunga de papeles, no tenía nada preparado y encima se le ocurre lo de la baja de 3 días bajo palabra. Y todos los funcionarios bajo palabra de pronto pueden desertar de los ministerios. Pero claro, siempre pensamos en el sector privado. ¿Y el público? ¿Que es el único que crece con este maldito gobierno? Pero si el sector privado ya es más pequeño que el público. Si es que vamos camino de Argentina. En fin, es tan divertido a veces la política, aunque sea una triste consuelo. Pero yo, desde que vi a Marta Lois hacer el ridículo con Feijóo, le tengo debilidad. Yo quiero verla actuar. Porque es que cada vez que veo a un lerdo de izquierdas hacer el ridículo, lo disfruto. ¿Qué quieren ustedes? Ya que mandan, por lo menos que nos podamos reír de ellos. Pues hoy Marta Lois va a estar también, es candidata a la Junta de Galicia. Lo mismo saca un escaño por primera vez, no lo han conseguido nunca. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que el panorama no sabemos a qué hora. Ahora me estaba contando Rosana, que lleva más la cuenta, que esto puede votarse antes de las 12 de la mañana o cerca de las 12 de la noche. Esto va a depender de Barmengol y de cómo vaya el asunto. El Gobierno confía en la negociación y en el diálogo para alcanzar un acuerdo que saque adelante los decretos que hoy lleva a pleno. A las 9 de la mañana comienza el debate que se prevé maratoniano. Aparte de Junts, Podemos lo rechaza y anuncia sus 5 votos negativos si el denominado escudo social no se refuerza con sus propuestas. Escuchamos a la portavoz de Podemos, Ione Belarra, y a la de Sumar, Marta Lois. Yo creo que las españolas y los españoles no entenderían que se dejase caer por intereses políticos
incentivos, medidas que tienen que ver con la vida de la gente. Nos parece que el escudo social tiene un agujero muy importante en las medidas respectivas a vivienda. Por eso le hemos propuesto al Partido Socialista que se incluya la congelación de todos los alquileres, de las renovaciones y también de los nuevos contratos, y que se vuelva a recuperar esa limitación de subidas al 2% para tratar de aligerar un poco la carga de aquellas personas que viven de alquiler. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que las personas que cobran, que viven de alquilar su piso, no tienen derecho a cobrar o qué? La gran mayoría de los pisos de alquiler son de una viuda que tiene un pisito y que lo alquila. O una segunda vivienda. No son grandes tenedores, como dicen, no, que tienen 80.000 pisos. Mentira. Mentira. Lo habitual del alquiler es el que alquila un piso que tiene. Está en la inseguridad jurídica total. Y esto es protegiendo a los ocupas. Claro, como ellos son delincuentes, o son natos, o son vocacionales. Pero vamos con el modelo de atraco, dice Lois, y esta ha sido profesora de Raúl Vilas. O sea, madre mía, qué clases serían esas. Pero va y dice que tienen que ver medidas con la vida de la gente. Ah, pero es que hay alguna ley que no tiene que ver con la vida de la gente. Pues avísenme, más que nada para que la borren. Tontada una detrás de otra. Pero hay un chuléngano, un macarra, que ayer el cuerpo del delito se arrugó a la primera y falleció, políticamente falleció. Cuerpo ya desde ayer, nada. Mojama, momia, nada. Pero este es un chulo. Este se llama Pérez Rey, este es un chulo. Y entonces se ha puesto chulo con Garamendi, que también nació chulo, primero porque es vasco, luego porque es pintón y tal, y parece que se ha sobrepuesto a los achuchones de Barbie Paracuellos o Barbie Astronauta. Entonces ayer protagonizó un espectáculo extraordinario de cómo entiende el diálogo este gobierno, que es o dialogas o te mato. O sea, pero tal cual. Sí, Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado, vuelve a instar a la patronal a subir el salario mínimo interprofesional tras las amenazas y el chantaje del 4%. La COE, por su parte, asegura que no va a ceder ante el Ejecutivo y reprocha al Ministerio de Yolanda Díaz no tener un criterio fijo al respecto. Piden la indexación del salario mínimo interprofesional a contratos públicos y bonificaciones para el sector del campo. Vamos a escuchar al presidente de la COE y también al secretario de Estado. Y cuando por otro lado me estás diciendo que si no me aceptas lo que me estés diciendo, inmediatamente te voy a castigar, pues sinceramente, bueno, pues yo creo que tú lo has dicho, puede ser chantaje, puede ser lo que quieras, bueno, cada uno se retrata como se quiera retratar. Obviamente no es el chantaje el método del diálogo social, simplemente es recordar una perogrullada. Quien no participa en un acuerdo, pues sufre las consecuencias negativas de no participar en ese acuerdo. ¿Pero qué entiendes tú por acuerdo? ¿Lo escribes con H o qué, Joaquinito? Un acuerdo significa un acuerdo, acorde. O sea, tienes que acordar dos sonidos, ¿eh? Pero como que el que no participa de un acuerdo es porque no hay acuerdo. Ah, que tú no lo sabes. O sea, tú no sabes que si no hay acuerdo, si no participa alguien de un acuerdo, no hay acuerdo. O sea, o es que te llamas aquí Joaquín Pérez Acuerdo. Chico, tú eres tonto, como dirían en mi pueblo, por simplificar. Digamos que careces de la capacidad intelectual necesaria para tener un cargo, digamos, de concejal en una pedanía. Acuerdo es de dos o más partes. Si una parte no acuerda, no hay acuerdo. No es que lo padezca, no es que sea bueno o malo, es que no existe. Esto es como la rima. Si no tienes dos versos, no hay rima. No lo entiendes, pobre. Todo por la falta de bachillerato. Vamos con lo que sucedió en Ecuador ayer, que hay que ver las imágenes. El problema del narcotráfico ligado al Grupo de Puebla, ligado íntimamente al Grupo de Puebla, sea en el sector del Braem, con el Sendero Luminoso renacido para cargarse el gobierno del Perú, sea en Bolivia, que exporta criminales, narcocriminales a toda América, sea en Venezuela, donde gobierna el cártel de los Soles, sea en Colombia, donde gobierna el comandante Aureliano, también de una banda terrorista y narcotraficante, que ha pagado con el dinero del delito su campaña electoral.
Se ha convertido en un problema terrorífico. El Salvador lo tenía el más grave de todos por los niños de la guerra después de la guerra civil que desató el Frente Farabundo Martí allá por los 80. 80.000 delincuentes censados. 70.000 están en la cárcel. Dice, es que Bukele ha hecho lo que tenía que hacer, la guerra contra el narco. Es que si no, no hay país. Y Ecuador, que va a tener que hacer lo mismo, porque muchos de los que han huido, los peores, que han huido del Salvador, están en México y en Ecuador. ¿Por qué? Pues porque Ecuador se presta mucho, por sus características, a la vida del narco. No hay demasiada población, es una población que vive muy a la suya, pues como en Perú, que se ganan la vida, pequeños empresarios, no es una zona, no es Argentina, y por lo que sea, pues no ha habido en los gobiernos anteriores con Rafael Correa, que va a haber. Si el primer delincuente es el presidente, está perseguido por la Interpol, y ayer salió a defenderlos. Pero abiertamente. Dice, este es el hartazgo social. Hay que ver las imágenes, esa especie de raperos criminales. ¿Hartos de qué? ¿Estarán hartos de coca? ¿Pero cómo que hartos? Pues sale a defenderlo. ¿Quién es Correa? El amigo de Baltasar Garzón, el amigo de Maduro, el amigo de los Kirchner, el amigo de Zapatero. Esta es la realidad. Un grupo terrorista interrumpe una transmisión en directo de un canal de televisión en Ecuador en una jornada de violencia en todo el país que ha llevado a reconocer el estado de conflicto interno. La policía ya ha recuperado la toma del canal, pero la situación del país hasta ahora es muy delicada. Hay al menos 10 muertos, entre ellos 2 policías. El presidente Daniel Noboa aprueba así este decreto con la intervención directa de las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Que se vaya. Había que verlos como iban de colocados todos. Había que verlos. Pero como en El Salvador, desde los 11 años, los raptaban para niños de la guerra, para meterlos en la guerrilla, los encocaban, les metían de todo, y a los 17 años son despojos humanos. Y salían haciendo así con los dedos, no se sabía si iban a cantar un rap o iban a matar a un periodista. Luego estaban contra la pared, todos mansos. Oye, no falla, ¿eh? En cuanto el terrorista descubre que alguien tiene la fuerza de verdad, oye, pero como los presos de Bukele, se comportan ovinamente. Ahora, ¿eso se gana por la fuerza o no se gana? Estos tíos no los remedias, estos tíos los liquidas o te liquidan. Bueno, y ahora vamos con la parte cómica, porque Francia, que es un país maravilloso, pues para compensar, seguramente Dios les instiló el virus de la guerra civil. O sea, los franceses de vez en cuando tienen que matarse. O sea, es demasiado bonita Francia para no echarla a perder. Entonces inventaron el jacobinismo, que por cierto, hay una colección de bobos que se hacen llamar jacobinos. ¿Qué pretenden? ¿Imponer el comunismo y degollar reyes o qué? Como si los jacobinos hubieran hecho algo que no ser el modelo de Lenin. ¡Cuánto idiota hay en lo que llaman izquierda española! Si es izquierda, no es española. Y si es española, no es izquierda. Desde hace 40 años. O sea, no nos vengan a vender la mula ciega otra vez. Pero lo de Francia es asombroso. O sea, eligen a un tío muy guapo, un jovencito, casado con su profesora, parece su abuela, que es Macron, que es un tío muy guapo, muy brillante. Y por supuesto inútil para gobernar. Es un socialista millonario, que está a favor del decrecimiento económico. Claro, como ya es millonario, se hizo rico en la banca Rothschild. Un genio del socialismo. Bien. Pone a una primera ministra. La primera ministra, que ya hubo una primera ministra en tiempos de Mitterrand. En tiempos de Mitterrand se creó el modelo que se está siguiendo ahora. Y entonces la tiene que echar porque han tenido que votar una ley de extranjería contra la inmigración ilegal y el narcotráfico y el Islam por presión popular. Lo han aprobado con los votos de la derecha, lo que dicen la derecha, de la ultraderecha, sí, lo que quiera. Bueno, la derecha, la que hay. Le Pen, que va a ganar las elecciones europeas de carril. Bueno, y entonces va y echa a la primera ministra y nombra a un bebé
A un tipo cuyas dos características son, primero, que tiene 32 años y luego que es gay. Y estos son dos características relevantes, políticamente hablando. ¿Qué ha hecho en la educación? Nada, primero no ha tenido tiempo. Y luego está Francia, como toda Europa, fatal. Pero ¿desde cuándo esto de ser gay o no gay es una característica, es un valor político? Bueno, desde que estamos en la época de las etiquetas. Bueno, pues se llama Gabriel Attal, es hasta el momento el ministro de Educación, ha estudiado en la conocida Escuela Alsaciana de París, Federico. Él es el que ha reemplazado a Elisabeth Borne, cesada por el presidente francés en plena También polémica. buenísima, magnífico Sí, currículum y por supuesto no ha servido de nada. Por esa polémica ley migratoria, intentando aplacar su impopularidad, y Attal se convierte así en un año electoral en Francia importantísimo, en el primer ministro más joven de la historia del país. Sí, lo cual dicen, ¿y eso qué? No, eso nada. La última vez que hubo un ministro muy joven gay en cultura fue con Mitterrand. Recuerden Jack Lang, que le daba todo. Y hubo un escandalazo monumental que taparon los medios de que había un grupo de gays militantes que recorrían los sitios donde estaban concentrados los niños Down para enseñarles los secretos de la vida. Y pasaban los fines de semana de periplo sexual Down. Este es Jack Lang. O sea que cuidadito. La vida sexual de cada uno es la de cada uno. Cuando se convierte en una bandera política, mal asunto. En fin, vámonos a la Mutua, Luis. ¿Cómo es cuando miras un recibo de tu seguro y por sorpresa te han subido el precio? Pues seguramente casi todos nos volvemos a hacer esta pesadilla de todos los años y buscamos otra aseguradora para ahorrar un poco. Pues relajaros, porque menos mal que hay compañías como la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55 55 y vente a la Mutua. ¿Te lo digo o te lo cuento? Por cierto, para los que quieran referencias, hay un libro de Guy Ockeghem, que así se llamaba, uno de apología de la pederastia, que se llama Saig. Lo digo porque los que, como no saben nada, en este gobierno ya ni en general, pues conviene dar al menos bibliografía. Esto es una historia real que yo he contado en La Vuelta del Comunismo. Uno de los efectos del 68 es la apología de la pedofilia. Y empieza en Francia. Empieza en Francia. Con una gran firma de todos los intelectuales más famosos del mundo mundial, todos los franceses, diciendo que con 12 y 13 años, pues ¿por qué no ha de ser mayor de edad unas niñas que se las había cepillado su profesor? A lo mejor voluntariamente, y diría Irene Montero, si es voluntario, hombre, no, o sea, un profesor no puede acostarse con una niña de 12 años. La edad de consentimiento en Francia eran 15 años, y como condenaron a este tío, bueno, 200 firmando, los mejores filósofos, los grandes talentos, que solo faltaría. Pero ahí están todos, ¿eh? Y yo lo recuerdo. Y por cierto, ahí empezó, y recuerdo también el texto, el último que hizo Benedicto XVI, Papa Sabio, ahí empezó también la crisis en la Iglesia Católica, por asumir las doctrinas del 68. En fin, vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Noticias de Grifols, alias Prusés. Sí, podríamos decir, y así lo reflejamos hoy en Libre Mercado, en Libertad Digital, con la pieza que nos sirve Beatriz García. Grifols, joya del independentismo, fue la única gran empresa catalana que no abandonó el barco. Mientras Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Abertis, Celnex huían de Cataluña, Grifols respaldaba el independentismo quedándose. Bueno, y luego otra noticia de Argentina que es de sentido común. Bueno, es eso que tanto alergia le da a los socialistas, comunistas que en el mundo han sido, que lo que quieren es controlar todos los precios. En España lo estamos viendo, controlan los precios del alquiler, suben los precios del alquiler. El salario mínimo, bajan las contrataciones. Exacto, bueno, pues en Argentina está bajando la carne. ¿Por qué? Porque como hay inflación, la gente tiene menos dinero y los precios son libres, han tenido que bajar el precio de la carne. Han liberalizado sectores, han quitado el control de precios y de repente empieza a operar la ley de la oferta y la demanda. Y solo lleva un mes mi ley y con la inflación que todavía llegará a marzo. Perdona, y está en 160%, y es cierto que está subiendo, pero curiosamente después de la Navidad la oferta de la carne sigue habiendo. Ya bajará porque baja la demanda, pues si es que tienen que venderlo y además ya tienen permiso de exportación.
por primera vez, que no dejaban exportar carne argentina. Mira que es difícil que este tipo de Es medidas casi imposible hundir a Argentina. Lo consiguieron. En fin, vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.